Él se arrancó la sotana en vivo durante la misa y dijo: «Dios me perdone, pero elijo el poder». El padre Ricardo Méndez conmocionó a 800 fieles aquel domingo cuando anunció que cambiaría el altar por una silla en el Congreso. El Vaticano ya había enviado el ultimátum: política o sacerdocio. Él eligió la tarima. Lo que vino después fue una guerra silenciosa. Cartas anónimas, amenazas, familias divididas y una comunidad destruida por la ira. Mientras Ricardo subía a las tarimas con discursos inflamados, Roma preparaba el golpe final, la expulsión definitiva. Esta es la historia real de cómo un hombre de fe perdió su alma al cambiar el evangelio por el voto. Mi nombre es Ricardo Méndez y yo solía ser sacerdote. Hoy, cuando miro hacia atrás, todavía siento el peso de la sotana que cargué durante 17 años y el vacío que dejó cuando decidí arrancármela. Esta es mi historia, la historia de cómo elegí el poder en lugar de Dios y de cómo esa elección destruyó no solo mi vida, sino la de cientos de personas que confiaron en mí. Nací en Santa Clara do Valle, una ciudad pequeña en el interior de Minas Gerais, de esas donde todo el mundo se conoce por el nombre y los secretos duran menos que un pan caliente en la panadería. Mi madre, doña Teresa, era una mujer de fe inquebrantable. Se levantaba a las 5 de la mañana todos los días para rezar el rosario antes de ir a trabajar en la labranza. Mi padre, don Antonio, era un hombre callado, trabajador, que solo abría la boca para rezar el Padre Nuestro en la mesa o para dar un regaño cuando nos portábamos mal. Desde niño, sentía algo diferente dentro de mí. No era como mis hermanos, que soñaban con jugar al fútbol o trabajar en la ciudad grande. A mí me gustaba quedarme en la iglesia, después de la misa, observando al padre Joaquín, un hombre sencillo, de manos callosas y mirada bondadosa, rezar solo frente al Santísimo. Él me veía allí, sentado en el último banco, y siempre venía a conversar conmigo. «Ricardo, hijo mío», decía con aquella sonrisa tranquila, «Dios tiene planes especiales para quien sabe escuchar en silencio». A los 12 años, durante una noche de novena del Divino Espíritu Santo, una fiesta tradicional que reunía a toda la comunidad en la casa de la festera, con letanías, fuegos artificiales y comida abundante, sentí por primera vez lo que yo creía que era un llamado divino. Estaba arrodillado frente al altar improvisado en la sala de Doña María, la festera de aquel año, cuando una sensación extraña se apoderó de mi pecho. Era como si alguien hubiera encendido una vela dentro de mí. En aquel momento tuve la certeza: Dios me quería sacerdote. Se lo conté a mi madre al día siguiente. Ella lloró de alegría, apretó mi rostro con las 2 manos y dijo: «Mi hijo va a ser sacerdote, gracias a Dios». Mi padre, por otro lado, se quedó en silencio durante un tiempo largo. Después puso la mano en mi hombro y dijo solamente: «Si es eso lo que Dios quiere, entonces ve con él, muchacho». Entré al seminario a los 15 años. Fueron 12 años de formación intensa, 3 años de filosofía, 4 años de teología y muchos momentos de duda, soledad y renuncia. El seminario no era fácil. Nos levantábamos a las 5 de la mañana para rezar las laudes. Participábamos de la Eucaristía antes del desayuno. Teníamos clases durante todo el día y por la noche rezábamos las vísperas antes de dormir. Era una rutina de entrega total, pero yo amaba aquello. Amaba la liturgia, amaba el estudio de las Escrituras, amaba la idea de servir al pueblo de Dios. Durante la formación, aprendí sobre las 4 cercanías que todo sacerdote debería cultivar: cercanía con Jesús, con el obispo, con los otros sacerdotes y con el pueblo de Dios. Tomé esas palabras en serio. Realmente creía que estaba siendo moldeado para algo sagrado. Fui ordenado sacerdote a los 27 años, en una ceremonia emocionante en la Catedral de Santa Clara. Mi madre lloró todo el tiempo.
Mi padre, siempre serio, dejó escapar algunas lágrimas cuando el obispo puso sus manos sobre mi cabeza y me consagró sacerdote para siempre. Aquel día sentí que mi vida había encontrado su propósito final. Los primeros años como sacerdote fueron los más felices de mi vida. Fui designado para la parroquia de San Sebastián en mi propia ciudad natal. Todos los días me levantaba a las 4:30 de la mañana, rezaba solo en la sacristía a las 5, celebraba la misa de las 6:30, exponía el Santísimo Sacramento y después atendía a las personas que me necesitaban. Mi rutina era intensa, pero llena de significado. Bautizaba niños, casaba jóvenes enamorados, visitaba enfermos, escuchaba confesiones los miércoles y jueves, y si alguien necesitaba en cualquier otro día, yo atendía. No me tomaba descanso de la misa, porque creía que el sacerdote era ordenado para eso, celebrar todos los días, aunque fuera solo. Mi vida giraba en torno al altar y al pueblo. Santa Clara do Valle era una ciudad pequeña, pero con problemas grandes. La pobreza era visible en cada esquina. Familias enteras vivían sin saneamiento básico, niños abandonaban la escuela para trabajar en el campo, y los políticos locales parecían más interesados en llenar sus propios bolsillos que en servir al pueblo. Yo veía todo eso de cerca, y aquello me molestaba profundamente. Comencé a usar mis homilías para hablar sobre justicia social. Citaba a los profetas del Antiguo Testamento que denunciaban la opresión de los pobres. Hablaba sobre Jesús, que expulsó a los mercaderes del templo y dijo que era más fácil que un camello pasara por el ojo de una aguja que un rico entrara en el reino de Dios. Mis misas comenzaron a llenarse. La gente venía de barrios distantes solo para escucharme. Me convertí en conocido en la región como el sacerdote de los pobres. Organicé mingas para construir casas populares. Creé una campaña de recolección de alimentos que alimentaba a más de 200 familias por semana. Y hasta logré presionar a la alcaldía para instalar agua potable en 2 barrios olvidados. Me sentía útil, me sentía vivo. Fue en esa época que conocí a Marcelo Vieira, un concejal del partido de oposición. Apareció en la parroquia una tarde de jueves, después de la misa, y pidió conversar conmigo. Marcelo era joven, carismático, con un discurso inflamado sobre transformación social y justicia para los más vulnerables. Dijo que había seguido mi trabajo y que veía en mí un verdadero líder del pueblo. Padre Ricardo, dijo, mirándome a los ojos con una intensidad que nunca había visto antes, usted ha hecho más por esta ciudad que cualquier político en los últimos 20 años. Pero usted sabe que solo no va a lograr cambiar el sistema. Para eso es necesario estar dentro de él. No entendí de inmediato lo que quería decir, pero Marcelo continuó. ¿Usted ha pensado en ser candidato? Usted tiene la confianza del pueblo. Usted tiene credibilidad. Con usted en el Congreso podríamos hacer leyes de verdad. Leyes que protegen a los pobres, leyes que cambian vidas. Reí. Me pareció absurdo. Marcelo, soy sacerdote. Mi lugar es en el altar, no en la política. Pero él no desistió. Volvió otras veces, siempre con el mismo discurso, siempre plantando aquella semilla de duda en mi cabeza. Y poco a poco, aquella semilla comenzó a germinar. Pasé semanas pensando en aquella conversación. No podía sacar de mi cabeza las palabras de Marcelo. Usted tiene el poder de cambiar vidas, pero solo no va a lograr cambiar el sistema. Sabía que él tenía razón en parte. Por más que organizara campañas de recolección, mingas y acciones sociales, los problemas estructurales de la ciudad continuaban allí, intocados. La corrupción política, el descuido con los más pobres, la falta de infraestructura básica, todo eso era mayor que cualquier parroquia pudiera resolver. Pero había algo que me molestaba aún más, la idea de abandonar el altar. Desde niño, me habían enseñado que el sacerdocio era un llamado eterno, una entrega total a Dios.
Una vez sacerdote, para siempre sacerdote, decía el padre Joaquim. Y yo creía eso con todas mis fuerzas. Ser sacerdote no era apenas una profesión, era una identidad, era quien yo era. Comencé a cuestionar, por primera vez en la vida, si Dios realmente quería que me quedara preso al altar mientras el mundo a mi alrededor se desmoronaba. ¿Será que servir a Dios significaba solo celebrar misas y administrar sacramentos? ¿O será que servir a Dios también podría significar luchar por justicia dentro del sistema político donde las decisiones realmente ocurrían? Rezaba mucho en aquella época. Pasaba horas frente al Santísimo, pidiendo claridad, pidiendo una señal, pero la respuesta que buscaba nunca venía de forma clara. Lo que venía era una inquietud creciente, una sensación de que estaba desperdiciando mi potencial al quedarme limitado a los muros de la parroquia. Fue en ese periodo de duda que Marcelo volvió. Esta vez no vino solo. Trajo consigo 3 líderes comunitarios, personas que yo conocía bien, que frecuentaban mis misas y que habían sido beneficiadas por las acciones sociales de la parroquia. Se sentaron en mi sala y uno por uno me dijeron cuánto había cambiado sus vidas. Pero también me dijeron que necesitaban más. Necesitaban a alguien que los representara de verdad, alguien que llevara sus voces a donde las leyes se hacían. «Padre Ricardo», dijo doña Aparecida, una señora de 60 años a quien había ayudado a conseguir una casa a través de un programa habitacional, «usted es el único en quien confiamos. Si usted no va a la política, ¿quién va a defendernos? Los políticos de siempre solo roban y mienten, pero usted es diferente. Usted tiene fe. Usted tiene carácter». Aquellas palabras me conmovieron profundamente. Vi lágrimas en los ojos de aquella mujer, vi esperanza y vi desesperación. ¿Cómo podría decir que no a personas que habían puesto toda su confianza en mí? Aquella noche dormí poco. Me quedé pensando en qué haría Jesús en mi lugar. Jesús no se quedó dentro del templo. Salió, enfrentó a los fariseos, denunció a los poderosos, defendió a los pobres y a los marginados. Jesús fue político, en el sentido más puro de la palabra. Luchó por justicia social, por transformación, por una sociedad más humana. ¿Será que yo no debería hacer lo mismo? Fue así que, lentamente, la idea de entrar en la política dejó de ser absurda y comenzó a tener sentido para mí. Empecé a racionalizar, a construir argumentos que justificaran aquella decisión. Puedo ser sacerdote y político al mismo tiempo, pensaba. Puedo usar mi influencia para el bien. Puedo ser la voz de los que no tienen voz. Claro, sabía que la Iglesia prohibía a los sacerdotes ejercer cargos políticos. El Código de Derecho Canónico era claro en ese punto. Los clérigos no podían asumir funciones públicas que implicaran ejercicio del poder civil. Pero también sabía que a lo largo de la historia varios sacerdotes se habían involucrado en política, especialmente en América Latina. Padre Cícero, en Ceará, había sido alcalde. Padre Jósimo Tavares había luchado por los derechos de los trabajadores rurales y acabó asesinado por hacendados. Si ellos habían tenido coraje de desafiar el sistema, ¿por qué yo no podría hacer lo mismo? Me convencí de que la prohibición de la Iglesia era una cuestión burocrática, una regla antigua que no tenía sentido en el mundo moderno. Me convencí de que Dios entendería mi elección. Después de todo, no estaba abandonando mi fe, estaba apenas cambiando la forma de servir. Fue entonces que tomé la decisión. Busqué a Marcelo y le dije que estaba dispuesto a ser candidato a diputado federal. La sonrisa que abrió fue inmensa. «Padre Ricardo, usted no se va a arrepentir. Juntos vamos a cambiar este país». Pero antes de anunciar públicamente mi candidatura, necesitaba hablar con el obispo. Don Fernando, obispo de la diócesis de Santa Clara, era un hombre serio, conservador, pero justo. Sabía que no estaría feliz con mi decisión, pero esperaba que entendiera.
Concerté una reunión con él un martes por la tarde. Cuando entré en su despacho, don Fernando me recibió con una sonrisa cordial, pero percibí cierta frialdad en su mirada. «Ricardo, hijo mío, ¿qué te trae por aquí?». Respiré hondo y dije: «Don Fernando, vengo a comunicarle una decisión que tomé. Voy a ser candidato a diputado federal». El silencio que siguió fue pesado. Don Fernando me miró fijamente durante largos segundos, como si estuviera tratando de entender si hablaba en serio. Finalmente, suspiró profundo y dijo: «Ricardo, sabes que eso está prohibido por el derecho canónico». «Lo sé, don Fernando», respondí, «pero creo que esta es la voluntad de Dios. Tengo una oportunidad de hacer una diferencia real en la vida de miles de personas. No puedo desperdiciar esto». Don Fernando sacudió la cabeza, visiblemente decepcionado. «Ricardo, estás confundiendo las cosas. Tu misión es ser sacerdote. Tu misión es celebrar los sacramentos, guiar las almas, ser un pastor espiritual. La política no es el camino para un sacerdote». «Pero, don Fernando», insistí, «Jesús también fue político. Desafió a los poderosos, defendió a los pobres, no se quedó preso al templo». «Jesús no disputó elecciones, Ricardo», respondió don Fernando con voz firme. «Jesús no buscó poder temporal, y tú lo sabes». Sentí la rabia subir dentro de mí, rabia de ser incomprendido, rabia de ser limitado por reglas que para mí ya no tenían sentido. «Don Fernando, con todo respeto, ya tomé mi decisión». Me miró con tristeza. «Entonces no me dejas otra opción, Ricardo. Si sigues adelante con esa candidatura, estaré obligado a informar a Roma. ¿Y sabes lo que eso significa?». Lo sabía. Significaba que el Vaticano sería notificado. Significaba que sería llamado a elegir. O desistía de la política, o sería suspendido del ejercicio del sacerdocio. Pero en aquel momento no me importó. Estaba convencido de que estaba haciendo lo correcto. «Haga lo que necesita hacer, don Fernando», dije, levantándome de la silla. «Pero yo también voy a hacer lo que necesito hacer». Salí de aquel despacho con el corazón acelerado, pero también con una sensación extraña de libertad. Por primera vez en la vida, estaba tomando una decisión que no era dictada por la Iglesia, sino por mí mismo. Me estaba convirtiendo en dueño de mi propio destino. O al menos eso era lo que pensaba. En las semanas siguientes, todo sucedió muy rápido. Marcelo organizó mi afiliación al partido, comenzó a preparar mi campaña y pronto estaba dando entrevistas, participando de reuniones políticas y grabando videos de divulgación. Mi popularidad como el sacerdote de los pobres se transformó en un capital político valioso. Las encuestas mostraban que tenía grandes posibilidades de ser elegido, pero al mismo tiempo, algo dentro de mí comenzó a apagarse. Pasaba cada vez menos tiempo en la iglesia. Mis oraciones se volvieron más cortas, más mecánicas. Todavía celebraba misas, pero mi corazón ya no estaba allí. Estaba en las tarimas, en los discursos, en los aplausos de la multitud. Y fue así que, sin percibir, comencé a perder mi alma. La noticia de mi candidatura se esparció como fuego en paja seca. En menos de una semana estaba en todos los periódicos locales, en las radios comunitarias y hasta en algunas emisoras de televisión regionales. «Padre Ricardo Méndez, el hombre de Dios que quiere cambiar la política», decía un titular. «El sacerdote de los pobres va para Brasilia», anunciaba otro. La reacción de la comunidad fue dividida. Por un lado, estaban aquellos que me apoyaban incondicionalmente. Eran las familias a las que había ayudado, los habitantes de los barrios olvidados por el poder público, los trabajadores rurales que encontraron en mí una voz. Para ellos, yo era un héroe, un hombre que tenía coraje de salir de la comodidad de la parroquia para enfrentar el sistema corrupto de frente. Por el otro lado, estaban los católicos más tradicionales, aquellos que frecuentaban la misa todos los domingos desde hacía décadas y que veían en mi decisión una traición.
Doña Margarida, una señora de 70 años que siempre se sentaba en el primer banco de la iglesia, me abordó un día a la salida de la misa con lágrimas en los ojos. «Padre Ricardo, ¿cómo puede hacer esto con nosotros? Usted era nuestro pastor, ahora se volvió político. El político no sirve, padre, usted lo sabe». Aquellas palabras me dolieron, pero ya estaba convencido de que estaba haciendo lo correcto. Le dije, con toda la calma que pude reunir: «Doña Margarida, sigo siendo sacerdote y sigo luchando por el pueblo. La única diferencia es que ahora voy a hacerlo desde un lugar donde puedo realmente cambiar las leyes que oprimen a los más débiles». Ella sacudió la cabeza decepcionada y se alejó sin decir más nada. Sentí un apretón en el pecho, pero empujé aquella sensación al fondo de mi mente. No podía dejar que las dudas me paralizaran ahora. Mientras tanto, la campaña electoral avanzaba a toda marcha. Marcelo armó un equipo de marketing político que transformó mi imagen en un producto vendible. Hicieron videos emotivos, con imágenes mías distribuyendo alimentos en las comunidades carentes, abrazando niños, visitando enfermos. La banda sonora era siempre una música gospel o un coro católico de fondo, todo planeado para tocar el corazón de las personas. Participaba de mítines, subía a tarimas improvisadas en las plazas de la ciudad y hablaba para multitudes cada vez mayores. Mi discurso era siempre el mismo: justicia social, dignidad para los pobres, lucha contra la corrupción. Y el pueblo aplaudía, el pueblo gritaba mi nombre, el pueblo creía en mí. Pero cuanto más subía a las tarimas, más me distanciaba del altar. Las misas que celebraba se volvieron cada vez más mecánicas. Leía el Evangelio, pero mi mente estaba en las encuestas electorales. Consagraba el pan y el vino, pero mi corazón estaba en los discursos que prepararía para el próximo mitin. Estaba físicamente presente en la iglesia, pero espiritualmente ausente. Y entonces, en una mañana de martes, 3 meses después del inicio de mi campaña, recibí una carta. El sobre tenía el escudo del Vaticano impreso en la esquina superior izquierda. Mi corazón se disparó cuando vi aquel símbolo. Sabía lo que había dentro de aquella carta, antes incluso de abrirla. Me senté en la sacristía, solo, y rasgué el sobre con las manos temblorosas. La carta estaba escrita en portugués, pero con un lenguaje formal y distante. Era una notificación oficial de la Congregación para el Clero, el órgano del Vaticano responsable de los asuntos relacionados con los sacerdotes. El texto era directo e implacable. La Santa Sede había sido informada de que yo, padre Ricardo Méndez, me había afiliado a un partido político y lanzado mi candidatura a diputado federal, en clara violación del Canon 285 del Código de Derecho Canónico, que prohíbe a los clérigos asumir cargos públicos que impliquen participación en el poder civil. La carta exigía que tomara una decisión inmediata: o renunciaba a la candidatura y retornaba al ejercicio exclusivo del ministerio sacerdotal, o sería suspendido ad divinis, perdiendo el derecho de celebrar sacramentos y ejercer cualquier función clerical. Tenía 30 días para responder. Leí aquella carta 3 veces. Con cada lectura sentía una mezcla de rabia, miedo e indignación creciendo dentro de mí. Rabia, porque consideraba aquello injusto. Miedo porque, por primera vez, la realidad de las consecuencias estaba justo frente a mis ojos. E indignación, porque me convencí de que la Iglesia estaba equivocada, de que aquellas reglas eran anticuadas y no tenían sentido en el mundo moderno. Guardé la carta en un cajón y no le conté a nadie, ni a Marcelo, ni a los líderes comunitarios que me apoyaban, ni a mi familia. Necesitaba pensar solo. Aquella noche fui a la iglesia cuando ya estaba vacía. Me arrodillé frente al Santísimo Sacramento, como hacía desde niño, e intenté rezar, pero las palabras no salían. Mi mente estaba confusa, dividida entre 2 mundos que parecían incompatibles. Por un lado estaba el altar,
el lugar donde había dedicado 17 años de mi vida, el lugar donde había bautizado niños, escuchado confesiones, consolado enlutados, celebrado matrimonios, el lugar que representaba mi identidad más profunda. Yo era sacerdote. Por el otro lado estaba la tarima, el lugar donde sentía que podría hacer una diferencia real, cambiar vidas en escala mayor, transformar el sistema desde dentro, el lugar que representaba mi ambición, mi deseo de ser más que apenas un párroco de ciudad pequeña. Me quedé allí, arrodillado, por más de 2 horas, y cuando salí de la iglesia aquella noche ya sabía cuál sería mi elección. En los días siguientes, comencé a preparar mi respuesta al Vaticano. Conversé con Marcelo y le conté sobre la carta. No pareció sorprendido. Padre Ricardo, eso era esperado. La iglesia no iba a dejar pasar, pero ahora usted necesita decidir. ¿Quiere quedarse preso a reglas antiguas o quiere realmente hacer diferencia? Aquellas palabras resonaron en mi mente como un martillo golpeando en un yunque. Reglas antiguas. Era así como había comenzado a ver las enseñanzas de la iglesia, como obstáculos, no como orientaciones. Busqué también algunos amigos sacerdotes, personas en quienes confiaba, para pedir consejos. La mayoría de ellos me imploró que desistiera de la política. Ricardo, vas a perder todo, dijo Padre Antonio, un compañero de seminario que se convirtió en mi mejor amigo. Vas a perder tu identidad, vas a perder tu alma. Pero no quise escuchar. Ya me había convencido de que todos estaban equivocados y que solo yo veía la verdad. Estaba ciego por la arrogancia, por la ilusión de que mi misión era mayor que la vocación que había recibido. En el 28º día, después de recibir la notificación, envié mi respuesta al Vaticano. Era una carta de 2 páginas, escrita con un tono respetuoso, pero firme. Agradecía a la Santa Sede por la preocupación, pero informaba que, después de mucha oración y reflexión, había decidido proseguir con mi candidatura política. Argumentaba que veía en aquella elección una forma diferente de servir a Dios y al pueblo, y que esperaba que la Iglesia comprendiera mi decisión. Sabía que aquella carta sería el punto de no retorno, y estaba en lo cierto. 2 semanas después, recibí la respuesta. Era un decreto oficial, firmado por el cardenal prefecto de la Congregación para el Clero. El texto era corto y devastador. Padre Ricardo Méndez estaba oficialmente suspendido a divinis. Estaba prohibido de celebrar misas, escuchar confesiones, administrar cualquier sacramento o ejercer cualquier función clerical. La suspensión sería definitiva caso no renunciara a la candidatura política dentro de 15 días. Cuando terminé de leer aquel decreto, sentí como si el suelo se hubiera abierto bajo mis pies. Por primera vez desde que tomé la decisión de entrar en la política, sentí miedo de verdad, miedo de perder quien era, miedo de estar cometiendo el mayor error de mi vida. Pero era demasiado tarde para volver atrás, o al menos eso era lo que me decía a mí mismo. La noticia de mi suspensión se esparció como un vendaval. En menos de 24 horas, toda Santa Clara do Valle sabía que había sido oficialmente apartado del sacerdocio. Los periódicos locales estamparon titulares sensacionalistas. Padre Ricardo elige política y es expulsado por la Iglesia. Vaticano castiga a sacerdote que se volvió político. La división en la comunidad, que ya existía desde el anuncio de mi candidatura, ahora se transformó en una fractura profunda. Por un lado, mis seguidores decían que yo era una víctima de una iglesia anticuada y autoritaria. Por el otro, los católicos tradicionales me veían como un traidor, alguien que había abandonado a Dios para buscar gloria personal. Mi madre, doña Teresa, quedó destrozada. Recuerdo el día en que fui a visitarla, una semana después de recibir el decreto de suspensión. Estaba sentada en la sala, con los ojos rojos de tanto llorar, sosteniendo un rosario en las manos. Cuando me vio, no se levantó para abrazarme como siempre hacía. Solo me miró con una expresión que mezclaba dolor, decepción y amor. «Ricardo», dijo, con la voz temblorosa, «¿qué hiciste con tu vida? Eras sacerdote.
Sacerdote, hijo mío, Dios te llamó para eso, y tú tiraste todo por causa de la política. Intenté explicar. Intenté decir que estaba haciendo aquello para ayudar a las personas, para cambiar el sistema, para hacer una diferencia real, pero ella sacudió la cabeza, inconsolable. Te estás engañando, Ricardo. La política no salva a nadie, solo Dios salva, y tú le diste la espalda a Él. Aquellas palabras me atravesaron como una lanza, pero estaba tan endurecido, tan convencido de que tenía razón, que apenas me levanté y salí de aquella casa sin decir más nada. Fue la última conversación que tuve con mi madre mientras ella todavía estaba lúcida. Mi padre, por otro lado, no dijo una palabra. Solo me miró con aquella mirada pesada, la misma mirada que tenía cuando yo era niño y hacía algo muy malo. Aquel silencio dolió más que cualquier palabra podría doler. En la parroquia, la situación se volvió insostenible. Don Fernando me comunicó oficialmente que ya no podría celebrar misas ni ejercer ninguna actividad pastoral. Un nuevo sacerdote fue designado para asumir mi lugar en la parroquia de San Sebastián. Necesitaría dejar la casa parroquial en 30 días. Cuando recibí esa noticia, sentí como si me estuvieran expulsando de casa. Aquella parroquia era mi hogar desde hacía casi 10 años. Cada rincón de aquel lugar tenía un recuerdo. El confesionario donde había escuchado cientos de confesiones, el altar donde había celebrado miles de misas, la sacristía donde rezaba solo todas las mañanas. Y ahora tendría que dejar todo atrás. Marcelo me ayudó a encontrar un apartamento pequeño en el centro de la ciudad. Dijo que aquello era temporario, que tan pronto como fuera elegido tendría una vida confortable en Brasilia. Pero en aquel momento, mientras empacaba mis pocas ropas y algunos libros de teología que insistía en cargar conmigo, me sentí más solo de lo que jamás había estado en la vida. La campaña electoral continuó, pero algo había cambiado en mí. Todavía subía a las tarimas, todavía daba discursos inflamados, todavía estrechaba manos y posaba para fotos con electores. Pero por dentro sentía un vacío creciente, una sensación de que había perdido algo esencial e irreversible. Todavía me vestía de negro, todavía usaba la camisa clerical durante los mítines. Marcelo me aconsejó continuar usando aquella vestimenta, porque me conectaba con mi identidad como el sacerdote de los pobres, pero cada vez que me miraba en el espejo y veía aquella ropa, sentía una punzada de culpa. Ya no era sacerdote. La iglesia me había suspendido. Ya no tenía derecho de usar aquellas vestiduras, pero ignoraba aquella voz interior que me gritaba para detenerme. Ya había ido demasiado lejos para desistir ahora. Los mítines se volvieron cada vez mayores y más emotivos. Hablaba sobre injusticia social, sobre los pobres que eran olvidados por el Estado, sobre la necesidad de una política ética y comprometida con el pueblo. Las personas aplaudían, gritaban mi nombre, levantaban carteles con mi foto. Me sentía importante, me sentía poderoso. Pero por la noche, cuando regresaba a aquel apartamento pequeño y silencioso, me arrodillaba al lado de la cama e intentaba rezar. Intentaba encontrar a Dios en aquel caos en que mi vida se había transformado. Pero las palabras no venían. Era como si hubiera un muro entre mí y el cielo. Sabía el motivo de aquel silencio. Había elegido el mundo en lugar de Dios, y ahora estaba cosechando las consecuencias de aquella elección. Una semana antes de las elecciones, recibí una visita inesperada. Era Padre Antonio, mi mejor amigo desde el seminario. Tocó a la puerta de mi apartamento una tarde de jueves, y cuando abrí, vi lágrimas en sus ojos. «Ricardo», dijo, abrazándome con fuerza, «vine aquí porque te amo, hermano, y porque no puedo quedarme callado viéndote destruir». Nos sentamos en la pequeña sala del apartamento y Padre Antonio habló durante casi una hora. Me recordó todo lo que habíamos vivido juntos en el seminario, los sueños que teníamos de servir a Dios y al pueblo,
las promesas que hicimos el día de nuestra ordenación. Me dijo que todavía tenía tiempo de volver atrás, de pedir perdón a la iglesia, de renunciar a la candidatura y retornar al altar. Ricardo, todavía eres sacerdote en esencia, dijo, sosteniendo mis manos. La ordenación sacerdotal es eterna. Puedes estar suspendido, pero sigues siendo sacerdote. Y Dios todavía te ama. Él todavía te espera. Escuché todo en silencio. Y por un breve momento sentí ganas de decir que sí, de desistir de todo, de volver a casa. Pero entonces pensé en las encuestas electorales, que me colocaban en segundo lugar con grandes posibilidades de ser elegido. Pensé en los miles de personas que creían en mí, que depositaban sus esperanzas en mi candidatura. Pensé en todo lo que había sacrificado para llegar hasta allí, y dije que no. Antonio, te agradezco por venir aquí, pero ya tomé mi decisión, voy hasta el final. Voy a ser elegido y voy a probar a todo el mundo que tenía razón. Padre Antonio me miró con una tristeza profunda. Se levantó, puso la mano en mi hombro y dijo: entonces voy a rezar por ti, Ricardo, porque vas a necesitar muchas oraciones. Y salió, dejándome solo nuevamente. El domingo siguiente fue el último domingo antes de las elecciones. Estaba programado para hacer un gran mitin en la plaza principal de Santa Clara do Valle. Más de 3000 personas estaban esperando para escucharme. Subí a la tarima, tomé el micrófono y comencé a hablar. Pero en medio del discurso, algo sucedió. Mis ojos encontraron, en medio de la multitud, el rostro de doña Margarida, la señora de 70 años que me había confrontado meses atrás a la salida de la misa. Estaba allí, de pie, con los brazos cruzados, mirándome con una expresión de decepción y tristeza. En aquel instante, algo dentro de mí se quebró. Por primera vez desde que tomé la decisión de entrar en la política, sentí vergüenza. Vergüenza de estar allí, vestido de negro, fingiendo ser algo que ya no era. Vergüenza de haber cambiado el altar por la tarima. Vergüenza de haber elegido el poder en lugar de Dios. Terminé el discurso en automático, sin realmente saber lo que estaba diciendo. Bajé de la tarima, ignoré los saludos de los seguidores y volví corriendo al apartamento. Y allí, solo, lloré por primera vez en meses. Lloré por la pérdida de mi identidad. Lloré por mi madre que estaba enferma de disgusto. Lloré por el sacerdote que solía ser y que tal vez nunca más volvería a ser. Pero era demasiado tarde para volver atrás. La elección estaba marcada para dentro de 3 días. Y ya había hecho mi elección, una elección irreversible. El día de la elección llegó. Era un domingo soleado, típico de octubre, y Santa Clara do Valle estaba alborotada. Las calles estaban llenas de electores caminando en dirección a las zonas electorales, militantes distribuyendo volantes en la puerta de las escuelas y una atmósfera de expectativa flotando en el aire. Me desperté a las 5 de la mañana, como siempre hacía cuando todavía era sacerdote, pero esta vez no era para rezar, era para prepararme para el día más importante de mi nueva vida. Me puse mi camisa negra, aquella que todavía recordaba la sotana, pero que ya no tenía el mismo significado, y salí a votar en la escuela municipal donde había estudiado cuando niño. Cuando llegué a la zona electoral, había una pequeña multitud esperándome. Seguidores sostenían carteles con mi foto, gritaban mi nombre, aplaudían. Algunos me abrazaron con lágrimas en los ojos, diciendo que yo era su esperanza, que yo representaba una nueva era en la política brasileña. Sonreí, saludé, estreché manos, pero por dentro sentía un vacío extraño. Después de votar, fui al comité de campaña, donde Marcelo y todo el equipo estaban reunidos. Montaron una central de operaciones con computadoras encendidas, televisores transmitiendo los noticieros y personas monitoreando las redes sociales. La tensión era palpable. Todos sabían que aquel día definiría no solo mi futuro, sino el futuro de cientos de personas que habían invertido tiempo, dinero y esperanza en mi candidatura.
A las 17 horas, las urnas fueron oficialmente cerradas en todo el país. A partir de aquel momento, los votos comenzaron a ser totalizados por las supercomputadoras del Tribunal Superior Electoral. El conteo era rápido, eficiente, casi mágico. En pocas horas sabríamos el resultado final. Me quedé allí, en el comité, rodeado de personas, pero sintiéndome completamente solo. Mientras los números comenzaban a aparecer en las pantallas de las computadoras, pensaba en mi madre, que se había negado a ir a votar aquel día. Pensaba en mi padre, que tampoco apareció. Pensaba en Padre Antonio, que probablemente estaba rezando por mí, pidiéndole a Dios que volviera a la razón. Pensaba en Don Fernando, que ciertamente estaba acompañando los resultados con tristeza. Pero no podía permitirme pensar en esas cosas ahora. Necesitaba enfocarme, necesitaba ganar. A las 18:30, los primeros resultados parciales comenzaron a ser divulgados. Mi nombre apareció en la lista de los candidatos a diputado federal por el estado. Estaba en tercer lugar, con 8% de los votos escrutados. Marcelo gritó de alegría: «Ricardo, vas bien. Si continúas así, vas a ser elegido». El equipo celebró. Algunos abrieron botellas de refresco como si fuera champán. Otros me abrazaron, palmotearon mi espalda, dijeron que yo era un ganador. Pero yo solo observaba aquellos números en la pantalla, sintiendo una mezcla extraña de euforia y angustia. A las 19 horas, con 25% de los votos escrutados, había subido a la segunda posición. Los gritos en el comité se volvieron aún más altos. Las personas comenzaron a llamarme Diputado Ricardo. Sonreí, pero mi sonrisa era forzada. En las 20 horas, con 50% de los votos escrutados, estaba consolidado en la segunda posición, con grandes posibilidades de ser elegido. Marcelo me abrazó con fuerza y dijo: «Lo lograste, Ricardo, vas para Brasilia». Y entonces, a las 21:45, con 98% de los votos escrutados, el resultado fue prácticamente confirmado. Había sido elegido diputado federal con más de 120,000 votos. Era la segunda mayor votación del estado. Era una victoria aplastante. El comité explotó en celebración. Las personas gritaban, lloraban, me levantaban en brazos como si fuera un héroe. Periodistas llamaron pidiendo entrevistas. Seguidores comenzaron a llegar al comité queriendo tomar fotos conmigo, queriendo abrazarme, queriendo ser parte de aquel momento histórico. Pero yo, en medio de aquella multitud eufórica, sentía un vacío inmenso dentro del pecho. Era como si hubiera conquistado el mundo entero, pero perdido mi alma en el proceso. Marcelo organizó una fiesta improvisada allí mismo, en el comité. Música alta, comida, bebida y mucha gente celebrando mi victoria. Me obligaron a subir a una silla y hacer un discurso. Tomé el micrófono, miré a todas aquellas personas y dije: «Vencimos. Probamos que es posible hacer política de forma diferente. Mostramos que el pueblo puede confiar en alguien que realmente se preocupa por los más pobres». Las personas aplaudieron, gritaron mi nombre, lloraron de emoción. Pero mientras hablaba aquellas palabras, sentía que estaba mintiendo, porque no había entrado en la política solo para ayudar a los pobres. Había entrado en la política porque quise probar algo para mí mismo, porque quise ser más que apenas un sacerdote de ciudad pequeña, porque quise poder, reconocimiento, gloria, y ahora tenía todo eso. ¿Pero a qué costo? La fiesta continuó hasta tarde en la noche, pero salí de allí alrededor de las 23 horas, diciendo que estaba cansado y necesitaba descansar. Volví a mi pequeño apartamento solo. Cuando entré en aquel espacio vacío y silencioso, finalmente permití que las emociones que había reprimido todo el día salieran a la superficie. Me senté en la cama, puse la cabeza entre las manos y comencé a llorar. Había vencido, pero al mismo tiempo había perdido todo.
Aquella noche no pude dormir. Me quedé acostado en la cama, mirando al techo, pensando en todo lo que había sucedido en los últimos meses. Pensé en el día en que decidí entrar en la política. Pensé en el día en que recibí la notificación del Vaticano. Pensé en el día en que fui suspendido a divinis. Pensé en el dolor en los ojos de mi madre cuando me dijo que le había dado la espalda a Dios. Y por primera vez comencé a cuestionar si había hecho la elección correcta, pero era demasiado tarde para volver atrás. Había sido elegido. Tenía un mandato por delante, tenía responsabilidades, compromisos, expectativas. Ya no había espacio para arrepentimiento, o al menos eso era lo que intentaba convencerme. En la mañana siguiente, lunes, mi teléfono no paró de sonar. Periodistas queriendo entrevistas, políticos queriendo acercarse a mí, electores queriendo tomar fotos. Me había convertido en una figura pública importante. Ahora era el diputado Ricardo Méndez, el sacerdote que desafió a la iglesia para servir al pueblo. Pero cuando me miraba en el espejo, ya no reconocía al hombre que me devolvía la mirada. Aquel no era el Ricardo que había entrado al seminario a los 15 años, lleno de sueños, de servir a Dios. Aquel no era el Ricardo que había sido ordenado sacerdote a los 27 años, con lágrimas de alegría en los ojos. Aquel era un extraño, un impostor vestido de negro, fingiendo ser algo que ya no era. Y lo peor de todo, ya no sabía quién realmente era. 2 semanas después de la elección, recibí otra carta del Vaticano. Esta vez ya no era una notificación, era un decreto final. Abrí el sobre con las manos temblorosas, ya sabiendo lo que estaba escrito allí, y lo confirmé. Padre Ricardo Méndez estaba oficialmente destituido del estado clerical. No estaba apenas suspendido. Había sido expulsado definitivamente de la Iglesia Católica. La carta decía que, por haber elegido seguir en la política después de todas las advertencias, había demostrado de forma inequívoca que ya no deseaba vivir de acuerdo con las obligaciones del sacerdocio. Por lo tanto, la Santa Sede había decidido por mi destitución del estado clerical, una medida rara y extrema, reservada solo para casos de abandono total de la vocación sacerdotal. Ya no era sacerdote. Oficialmente, definitivamente, irreversiblemente. Leí aquella carta 3 veces. Y entonces, por primera vez desde que tomé la decisión de entrar en la política, me permití sentir el peso total de aquella elección. Había cambiado el altar por la tarima. Había cambiado a Dios por el poder, y ahora estaba cosechando las consecuencias de aquella elección. Me senté en el sofá del apartamento, sosteniendo aquella carta en las manos, y dejé que las lágrimas cayeran libremente. Lloré por la pérdida de mi identidad, lloré por el dolor que causé a mi familia, lloré por el sacerdote que solía ser y que nunca más volvería a ser. Y por primera vez me pregunté, ¿valió la pena? En febrero del año siguiente me mudé a Brasilia, la capital federal, con sus edificios monumentales, avenidas anchas y clima seco, era un mundo completamente diferente de Santa Clara do Valle. Aquí, todo era impersonal, burocrático, distante. Las personas no se saludaban en las calles. Nadie te conocía por el nombre. Eras apenas uno más entre 513 diputados y 81 senadores. Marcelo me ayudó a montar mi despacho. Contratamos asesores. Organizamos la estructura administrativa. Definieron las comisiones de las cuales participaría. Fui designado para la Comisión de Seguridad Social y Familia, y también para la Comisión de Derechos Humanos y Minorías. Eran áreas que teóricamente tenían todo que ver con mi historial de trabajo social. Los primeros días en el Congreso fueron surrealistas. Caminaba por los pasillos del Palacio del Planalto, observando a aquellos hombres y mujeres de traje, cargando carpetas, conversando en grupos, haciendo acuerdos en las esquinas de las salas. Todo allí parecía un teatro, un gran juego de apariencias.
La rutina de un diputado federal era intensa, pero vacía. Por la mañana, participábamos de las reuniones de las comisiones temáticas, donde proyectos de ley eran discutidos, o mejor dicho, donde los diputados fingían discutir los proyectos, porque en verdad casi nadie leía lo que estaba votando. Por la tarde, había las sesiones en el plenario, donde votábamos decenas de materias en cuestión de minutos. La mayoría de los diputados ni sabía sobre qué estaba votando. Apenas seguían la orientación del líder del partido, apretando el botón verde o rojo según lo mandado. Intenté, al inicio, ser diferente. Leía los proyectos, estudiaba las propuestas, intentaba entender las implicaciones de cada votación, pero pronto percibí que aquello era inútil. El sistema no funcionaba con base en ideas o principios, funcionaba con base en acuerdos políticos, intercambios de favores, negociaciones. Ricardo, me dijo Marcelo un día, mientras tomábamos café en uno de los restaurantes del Congreso, necesitas entender cómo funcionan las cosas aquí. Si quieres aprobar algún proyecto, necesitas hacer alianzas, necesitas negociar, necesitas dar apoyo a proyectos de otros diputados para recibir apoyo a los tuyos. Así es como funciona la política. Sabía que tenía razón, pero aquello me daba asco, porque negociar significaba muchas veces apoyar proyectos en los cuales no creía. Significaba votar a favor de medidas que beneficiaban a grandes empresas en detrimento de los más pobres. Significaba hacer la vista gorda para escándalos de corrupción, involucrando colegas parlamentarios. Había entrado en la política creyendo que iba a cambiar el sistema, pero lo que sucedió fue que el sistema me cambió a mí. La desilusión vino rápido. En los primeros 6 meses de mandato, presenté 3 proyectos de ley relacionados con la protección de familias de bajos ingresos, acceso a educación de calidad y combate al hambre. Ninguno de ellos fue siquiera llevado a votación. Fueron archivados en comisiones, cajoneados por diputados que tenían otros intereses. Mientras tanto, vi proyectos absurdos siendo aprobados con rapidez impresionante. Proyectos que beneficiaban a grandes corporaciones, que reducían impuestos para los ricos, que desmontaban políticas públicas de protección a los más vulnerables. Y los diputados votaban a favor sin pestañear, porque habían recibido alguna contrapartida a cambio. Me sentía asqueado, pero también me sentía impotente. ¿Qué podría hacer solo? Era apenas un voto entre 513, y entonces algo dentro de mí comenzó a quebrarse definitivamente. Comencé a faltar a las reuniones de las comisiones. Dejé de leer los proyectos de ley. Pasé a votar siguiendo apenas la orientación del líder del partido, como todos los otros hacían. Me convertí exactamente en aquello que había jurado combatir, un político acomodado que solo ocupaba una silla y recibía un salario abultado sin hacer diferencia real en la vida de nadie. Pero lo peor de todo era el vacío existencial que sentía. Vivía solo en un apartamento funcional en Brasilia. No tenía amigos verdaderos, no tenía familia cerca. Mi madre había fallecido pocos meses después de mi elección. Murió sin perdonarme por la elección que hice. Mi padre se negaba a hablar conmigo. Padre Antonio había desistido de contactarme después de que dejé de responder sus mensajes. Estaba completamente solo, y aquella soledad era sofocante. Por la noche, cuando volvía al apartamento vacío, me sentaba en el sofá y me quedaba mirando las paredes blancas, sintiendo un peso enorme en el pecho. Era una sensación angustiante de que mi vida ya no tenía sentido. Había cambiado todo: mi vocación, mi identidad, mi familia, mi fe. ¿Por qué? ¿Por un cargo político que no me traía satisfacción alguna? Comencé a beber. Primero, apenas un vaso de whisky por la noche para relajarme. Después, 2 vasos. Después, media botella. El alcohol anestesiaba temporalmente aquella dolor existencial, aquel vacío que me consumía por dentro.
Pero cuando el efecto pasaba, el vacío volvía aún mayor. Intenté llenar aquel vacío con otras cosas. Compré ropa cara, frecuenté restaurantes sofisticados, viajé a lugares lujosos en las vacaciones parlamentarias, pero nada de eso me traía felicidad verdadera. Era todo superficial, pasajero, ilusorio. Sentía falta del altar. Sentía falta de celebrar misa, de escuchar confesiones, de estar cerca de las personas que realmente me necesitaban. Sentía falta de rezar y sentir que Dios estaba allí, presente, escuchándome. Pero ahora, cuando intentaba rezar, solo encontraba silencio. Un silencio ensordecedor y condenador. Un año después de tomar posesión como diputado, recibí una noticia devastadora. Marcelo, mi asesor y amigo, fue arrestado por la Policía Federal en una operación contra la corrupción. Estaba involucrado en un esquema de desvío de fondos públicos junto con otros parlamentarios. Cuando la noticia fue divulgada, mi nombre también apareció en las investigaciones. No estaba directamente involucrado en el esquema, pero el hecho de que Marcelo fuera mi asesor más cercano me puso bajo sospecha. La prensa comenzó a investigarme, a cuestionar mi conducta, a revisar mi pasado. Y fue allí, en aquel momento de exposición pública humillante, que finalmente vi la verdad completa de lo que me había convertido. Ya no era el sacerdote de los pobres, ya no era un hombre de fe, ya no era un líder comunitario respetado. Era apenas un político más involucrado en escándalos, rodeado de gente corrupta, perdido en un sistema podrido que ingenuamente había creído que podría cambiar. Me senté solo en mi despacho, aquella tarde gris de julio, y lloré como no lloraba desde la infancia. Lloré por la pérdida irreparable de mi identidad. Lloré por la muerte de mi madre, que fue a la tumba cargando el dolor de tener un hijo que abandonó a Dios. Lloré por el sacerdote que solía ser y que nunca más volvería a ser. Miré el diploma de diputado federal colgado en la pared del despacho. Aquel pedazo de papel había costado todo lo que tenía de más precioso. Y ahora mirándolo, percibí que no valía nada. Tomé el celular y llamé a Padre Antonio. Atendió a la tercera llamada con la voz sorprendida. «¿Ricardo? ¿Eres tú?» No pude hablar, solo sollozaba del otro lado de la línea. Él esperó en silencio, hasta que logré decir con la voz entrecortada: «Antonio, cometí el mayor error de mi vida. Perdí todo, ya no sé quién soy». Hubo una pausa larga. Después, dijo, con la voz llena de compasión: «Ricardo, Dios todavía te ama. No importa lo que hayas hecho. No importa cuánto te hayas alejado, Él todavía está esperando por ti». Aquellas palabras me quebraron completamente, porque sabía que eran verdad, pero también sabía que el camino de vuelta sería largo, doloroso y tal vez imposible. Colgué el teléfono y me quedé allí, sentado en el despacho vacío, rodeado por el poder que tanto deseé, pero que ahora percibía ser absolutamente vacío. Había cambiado el altar por la tarima. Había cambiado a Dios por el poder, y ahora estaba cosechando los frutos amargos de aquella elección. Una elección que destruyó mi vida, una elección que cargaría para siempre. El escándalo involucrando a Marcelo creció como una bola de nieve. Cada día, nuevos detalles eran revelados por la prensa. Desvío de enmiendas parlamentarias, sobrefacturación de obras, contratos fraudulentos con empresas fantasma. Era un esquema complejo que involucraba a decenas de políticos, empresarios y funcionarios públicos. Y mi nombre estaba en medio de todo aquello. No porque hubiera participado directamente del esquema, realmente no sabía lo que Marcelo estaba haciendo a mis espaldas, pero porque era demasiado ingenuo, demasiado confiado, demasiado ciego para percibir que estaba siendo usado. La Policía Federal me convocó para declarar. Pasé 6 horas respondiendo preguntas de delegados federales que me miraban con desconfianza. Querían saber sobre mi relación con Marcelo,
sobre las decisiones que tomé en mi despacho, sobre las enmiendas parlamentarias que dirigí para proyectos en Santa Clara do Valle. Respondí todo con honestidad. No tenía nada que esconder, porque realmente no había robado un centavo del dinero público. Pero a la prensa no le importaba eso. Para los periódicos era apenas un político corrupto más involucrado en escándalo. Los titulares eran devastadores. Ex sacerdote involucrado en esquema de corrupción, diputado Ricardo Méndez bajo investigación de la PF, el sacerdote que cambió el altar por el crimen. Mi imagen pública fue destruida en cuestión de días. Las mismas personas que me habían aplaudido en los mítines ahora me insultaban en las redes sociales. Los electores que habían depositado su confianza en mí se sentían traicionados, y no podía culparlos, porque de cierta forma realmente los había traicionado. Don Fernando dio una entrevista para un periódico católico, diciendo que había alertado sobre los peligros de la política, pero que no quise escuchar. El padre Ricardo eligió el mundo en lugar de Dios, y ahora está cosechando las consecuencias de esa elección, dijo. Aquellas palabras me atravesaron como una espada, porque eran verdaderas. La presión fue aumentando. La Cámara de Diputados abrió un proceso de investigación contra mí. El Consejo de Ética me convocó para prestar declaración. Había la posibilidad real de que me revocaran el mandato, como había sucedido con varios diputados en el escándalo del Mensalão años atrás. Pasé noches sin dormir, acostado en la cama del apartamento vacío, mirando al techo, pensando en cómo mi vida se había desmoronado tan rápido. En menos de 2 años había perdido todo: mi vocación, mi familia, mi dignidad, mi reputación. ¿Y para qué? Para tener un cargo político que odiaba, para estar involucrado en escándalos de los que nunca quise formar parte, para vivir una vida de soledad, vacío y amargura. Fue entonces que tomé la decisión más importante de los últimos años. Iba a renunciar al mandato. Algunos políticos renunciaban para evitar la revocación, que los dejaría inelegibles por 8 años. Pero no era eso lo que me motivaba. Ya no quería ser político. Ya no quería estar en aquel ambiente tóxico, corrupto e inhumano. Quería volver a casa. Quería volver a quien realmente era. Convoqué una rueda de prensa en mi despacho. La sala estaba repleta de periodistas, cámaras, micrófonos. Me senté a la mesa, respiré hondo y comencé a hablar. Vengo aquí hoy a anunciar mi renuncia al mandato de diputado federal, dije, con la voz firme pero emocionada. Entré en la política creyendo que podría hacer una diferencia, pero me perdí en el camino. Cometí el mayor error de mi vida al abandonar mi vocación sacerdotal para buscar poder político. Hice una pausa. Algunos periodistas escribían frenéticamente en sus cuadernos. Las cámaras de televisión estaban enfocadas en mi rostro. Quiero pedir perdón, continué, sintiendo las lágrimas comenzar a brotar en mis ojos. Perdón al pueblo de Santa Clara do Valle, que creyó en mí. Perdón a mis electores, que depositaron su confianza en un hombre imperfecto. Perdón a la Iglesia Católica, que intentó guiarme, pero que rechacé con arrogancia. Y perdón a Dios, que me llamó para ser sacerdote, pero que abandoné en busca de gloria personal. No pude continuar. Bajé la cabeza y dejé que las lágrimas cayeran libremente. Todo el dolor, toda la culpa, todo el arrepentimiento que había reprimido durante meses, finalmente explotó en aquel momento. No soy víctima, dije, levantando el rostro nuevamente. Hice elecciones equivocadas, y ahora estoy asumiendo las consecuencias de esas elecciones. Renuncio al mandato no para huir de la justicia, porque no cometí crimen alguno y voy a probar mi inocencia, sino porque ya no quiero formar parte de este sistema. Quiero volver a ser quien realmente soy, o al menos intentarlo. Cerré la rueda de prensa sin responder preguntas. Salí de aquella sala por última vez como diputado federal. La renuncia tuvo repercusión inmediata. Algunos periódicos me elogiaron por el coraje de asumir los errores.
Otros dijeron que solo estaba intentando huir del proceso de revocación, pero ya no me importaba lo que las personas pensaran. Arreglé mis pocas cosas en el apartamento en Brasilia y volví a Santa Clara do Valle. Ya no tenía casa propia allí. La casa parroquial ya no era mía desde hacía más de un año. Alquilé un pequeño cuarto en una pensión sencilla en el centro de la ciudad. Cuando llegué a la ciudad, algunas personas me reconocieron en la calle. Algunas me miraron con lástima, otras con desprecio, otras con curiosidad, pero nadie vino a hablar conmigo. Estaba completamente solo. Pasé los primeros días apenas vagando por las calles de la ciudad, observando los lugares que habían marcado mi vida. Pasé frente a la iglesia donde fui bautizado, frente a la casa donde crecí, que ahora pertenecía a otras personas, frente a la parroquia de San Sebastián, donde fui sacerdote durante tantos años. Entré en la iglesia una tarde de jueves. Estaba vacía, silenciosa, iluminada apenas por la luz tenue de las velas votivas. Me senté en el último banco, el mismo donde solía sentarme cuando era niño. Miré hacia el altar. El nuevo sacerdote estaba allí, organizando los ornamentos para la misa de la noche. Era joven, lleno de energía, comprometido con su vocación, exactamente como yo fui un día. Sentí un dolor profundo en el pecho. Aquel debería ser mi lugar. Aquel altar debería ser el centro de mi vida, pero había tirado todo. Me arrodillé y por primera vez en más de un año intenté rezar de verdad. No las oraciones mecánicas que rezaba cuando todavía fingía ser sacerdote, sino una oración sincera, quebrantada, desesperada. Dios, susurré, con la voz entrecortada, no sé si todavía tengo el derecho de hablar contigo. Te abandoné, elegí el mundo en lugar de ti, destruí todo lo que me diste, pero te pido, por favor, perdóname, me arrepiento de todo. Las lágrimas corrían libremente por mi rostro. Y entonces, en aquel silencio profundo de la iglesia vacía, sentí algo que no sentía hacía mucho tiempo. Sentí la presencia de Dios. No era algo audible o visible. Era apenas una sensación suave, cálida, de que no estaba completamente perdido, de que todavía había esperanza, de que Dios, a pesar de todo, todavía me amaba. Me quedé allí, arrodillado, llorando, por casi 2 horas. Cuando finalmente me levanté, sentí que algo dentro de mí había comenzado a sanar. Sabía que el camino de vuelta sería largo. Sabía que tal vez nunca más podría volver a ser sacerdote oficialmente. Sabía que tendría que cargar las consecuencias de mis elecciones por el resto de la vida. Pero por primera vez en mucho tiempo tenía esperanza. Esperanza de redención. Los meses siguientes fueron los más difíciles de mi vida. Necesitaba recomenzar desde cero, en una ciudad donde todo el mundo me conocía y donde mi historia de caída era pública y humillante. No tenía empleo, no tenía dinero, no tenía familia para apoyarme, pero tenía algo que no tenía hacía mucho tiempo: humildad y disposición para aprender de mis errores. Comencé a trabajar en pequeños servicios para sustentarme. Ayudaba en una carpintería por la mañana, hacía entregas de comida por la tarde y por la noche limpiaba el salón de una iglesia evangélica que me acogió sin juzgar mi pasado. Era un trabajo humilde, cansador, pero honesto, y por primera vez en años sentía paz. Comencé también a hacer trabajo voluntario en la comunidad. Visitaba enfermos en los hospitales, distribuía comida para personas sin hogar, ayudaba a organizar campañas de recolección de abrigos en invierno. No lo hacía para ser reconocido o para limpiar mi imagen pública. Lo hacía porque sentía que era mi forma de pagar mi deuda con el mundo, de devolver un poco de aquello que había recibido y desperdiciado. El trabajo voluntario me trajo algo que el cargo político nunca me dio: propósito verdadero. Cuando miraba a los ojos de una señora anciana que recibía un plato de comida caliente, o cuando abrazaba a un niño que recibía un abrigo nuevo, sentía que estaba haciendo una diferencia real.
No eran leyes, no eran discursos, no eran números, eran vidas, personas reales, con nombres, historias, dolores. Y fue allí, en el anonimato del servicio al prójimo, que comencé a reencontrarme. Padre Antonio me buscó algunos meses después de mi regreso a Santa Clara do Valle. Me invitó a tomar un café y conversamos durante horas. Le conté sobre mi jornada de arrepentimiento, sobre mi intento de recomenzar, sobre mi deseo de, algún día, volver a servir a Dios de forma plena. Escuchó todo con paciencia y compasión, y entonces me dijo algo que cambió mi perspectiva. Ricardo, nunca dejaste de ser sacerdote en tu corazón. La ordenación sacerdotal es eterna. Fuiste destituido del estado clerical, pero eso no borra lo que Dios hizo en ti el día de tu ordenación. Todavía puedes servir a Dios, tal vez no de la forma como lo hiciste antes, pero de formas nuevas que Él te va a mostrar. Aquellas palabras fueron como un bálsamo para mi alma herida. Comencé a entender que mi historia no había terminado. Había tomado un rumbo doloroso, pero todavía había esperanza de redención. Con el tiempo, fui reconciliándome con mi padre. Era un hombre de pocas palabras, pero un día, cuando lo estaba ayudando en el campo, puso la mano en mi hombro y dijo: «Hijo mío, estoy orgulloso de ti, no por lo que fuiste, sino por el hombre en que te estás convirtiendo». Lloré aquel día como no lloraba desde la infancia, porque aquellas palabras significaban perdón, significaban aceptación, significaban amor incondicional. Hoy, 5 años después de renunciar al mandato político, vivo una vida simple pero significativa. Trabajo como coordinador de proyectos sociales en una ONG que atiende a familias carentes en Santa Clara do Valle. No gano mucho, pero es suficiente para vivir dignamente. Participo activamente de la comunidad católica, aunque no puedo celebrar sacramentos ni ejercer funciones clericales. Ayudo en la catequesis, organizo retiros espirituales para jóvenes, visito enfermos, llevando la comunión cuando estoy autorizado por el sacerdote local, y aprendí lecciones que cargaré por el resto de la vida. Aprendí que el poder político no salva a nadie, que es más importante estar cerca de las personas, sirviendo en el anonimato, que estar bajo reflectores intentando cambiar sistemas que resisten al cambio. Aprendí que nuestras elecciones tienen consecuencias irreversibles. Nunca más seré oficialmente sacerdote. Nunca más tendré de vuelta los años que perdí. Nunca más veré a mi madre en esta vida. Y ella murió sin perdonarme completamente. Aprendí que la arrogancia es una enfermedad espiritual peligrosa. Pensé que sabía más que la Iglesia, más que mis superiores, más que Dios. Y esa arrogancia me destruyó. Aprendí que Dios es misericordioso, pero que su misericordia no anula las consecuencias naturales de nuestras acciones. Me perdonó. Lo siento en lo más profundo de mi alma, pero todavía necesito cargar las marcas de mis elecciones equivocadas. Y aprendí que nunca es tarde para recomenzar, que incluso después de la caída más profunda todavía hay posibilidad de redención. No una redención que borra el pasado, sino una redención que nos transforma a pesar del pasado. Si pudiera volver en el tiempo, jamás habría aceptado la propuesta de Marcelo. Jamás habría cambiado el altar por la tarima. Jamás habría elegido el poder político en lugar de la vocación sacerdotal. Pero no puedo volver en el tiempo. Solo puedo seguir adelante, cargando las lecciones que aprendí e intentando ser un hombre mejor cada día. Esta es mi historia. La historia de un sacerdote que perdió todo al elegir el mundo en lugar de Dios. La historia de un hombre que descubrió, de la forma más dolorosa posible, que existen elecciones irreversibles y que el precio del poder puede ser la propia alma. Pero también es la historia de redención, de un hombre que, incluso después de caer en el abismo más profundo, encontró fuerzas para levantarse y recomenzar, no de la misma forma,
no en el mismo lugar, pero como una versión nueva, humilde, quebrantada y sobre todo más humana. Si hay un mensaje que me gustaría dejar para quien escuche mi historia, es este. Cuidado con las elecciones que haces cuando estás en el auge de tu arrogancia. Cuidado con las promesas de poder que te hacen olvidar quién realmente eres. Cuidado con los caminos que te alejan de Dios en nombre de una supuesta misión mayor, porque el poder es seductor, pero es también engañoso, y cuando percibes el error, puede ser demasiado tarde para volver atrás. Aprendí esa lección de la forma más dura posible, y hoy, 5 años después, todavía estoy intentando reconstruir mi vida, piedra por piedra, día tras día. Pero hay una cosa de la que tengo certeza. Dios no desiste de nosotros, incluso cuando nosotros desistimos de Él. Incluso cuando hacemos las peores elecciones, incluso cuando caemos en el abismo más profundo, Él continúa allí, esperando el momento en que finalmente abrimos los ojos, reconocemos nuestros errores y volvemos a casa. Y cuando volvemos, Él nos recibe con los brazos abiertos, no como éramos antes, porque eso es imposible, sino como somos ahora, quebrados, humildes, transformados por el dolor. Y esa es la verdadera redención. Mi nombre es Ricardo Méndez, solía ser sacerdote. Hoy soy apenas un hombre intentando vivir con dignidad después de haber cometido el mayor error de su vida. Y todos los días agradezco a Dios por la oportunidad de recomenzar, porque mientras hay vida, hay esperanza, y mientras hay esperanza, hay redención. ¿Y tú? Si estuvieras en el lugar de Ricardo, ¿habrías tenido coraje de renunciar a todo por la política? ¿O habrías elegido permanecer en el sacerdocio? Comenta, altar o tarima. Quiero saber tu opinión sincera. Esta historia nos hace reflexionar sobre hasta dónde estamos dispuestos a llegar en nombre del poder y si realmente vale la pena cambiar nuestra esencia por promesas de cambio que tal vez nunca se concreten. Si esta historia te impactó, deja tu like y comparte con alguien que necesita escuchar este mensaje. Y no te olvides de suscribirte al canal para más historias que te harán pensar sobre fe, elecciones y consecuencias. Hasta la próxima historia.